En los bosques congelados de Bélgica, un sargento de 23 años está de pie detrás de un arma que no debería existir en su vehículo. La fecha es 16 de diciembre de 1944. Proyectiles alemanes de 88 milímetros desgarro el dosel arriba. La niebla cubre todo. En algún lugar, puede escuchar el sonido distintivo de la MG-42, 1200 balas por minuto. El arma montada detrás de su asiento pesa 84 libras sin munición. Fue diseñada para tanques. Su jeep pesa menos de 3.000 libras. El retroceso debería destrozar su vehículo. Todavía no lo ha hecho. A través de la niebla, ve movimiento. Infantería alemana en uniformes Feldgrau. 40 yardas. Un pelotón completo avanzando. Piensan que han encontrado otro vehículo de reconocimiento ligeramente armado. No saben lo que está a punto de suceder. En 15 segundos, jalará el gatillo. La pregunta es si su sistema de montaje improvisado sobrevivirá estrés de combate. El arma no está autorizada. Las modificaciones violan regulaciones. Pero si funciona, este enfrentamiento cambiará guerra móvil por el resto de la guerra. El problema fundamental que enfrentaban fuerzas estadounidenses a finales de 1943 era más viejo que guerra mecanizada. ¿Cómo lograr tanto movilidad como poder de fuego simultáneamente? Armas pesadas requerían plataformas pesadas. Plataformas ligeras sacrificaban poder por velocidad. El tanque M4 Sherman representaba un extremo. 33 toneladas de acero. Armamento principal de 75 milímetros. Ametralladora Browning M2, calibre 50 en torreta. Velocidad máxima en carretera 25 millas por hora. Campo traviesa apenas 15. Consumo de combustible 67 galones por 100 millas. En el extremo opuesto estaba el Jeep Willys MB. Para 1943, más de 360.000 habían sido manufacturados. El Jeep podía alcanzar 65 millas por hora. Pesaba 2.453 libras vacío. Podía navegar terreno impasable para vehículos de orugas. El costo de producción era $738 comparado con $44.556 por un Sherman. Pero el Jeep estaba armado inadecuadamente. Armamento estándar consistía de una ametralladora Browning M1919 calibre 30. Rango efectivo 800 yardas contra infantería. Tasa de fuego 400 a 600 balas por minuto. Completamente inadecuado contra blindaje. El problema se volvió agudo en África del Norte e Italia. Unidades de reconocimiento alemanas equipadas con autos blindados SDKF 222 y 234 sondearían líneas aliadas, golpearían convoyes y se retirarían antes de que fuerzas más pesadas respondieran. Estos vehículos montaban autocañones de 20 milímetros, capaces de destruir vehículos estadounidenses de piel blanda, a rangos donde fuego de retorno era inefectivo. Entre septiembre de 1943 y enero de 1944, el Quinto Ejército en Italia perdió 847 vehículos a unidades móviles alemanas. Tripulaciones de Jeep enfrentaban elecciones imposibles. Enfrentar y aceptar muerte probable, retirarse y perder inteligencia. Ninguna opción era aceptable. El ejército necesitaba algo que combinara velocidad del Jeep con poder de fuego serio. Algo que pudiera enfrentar objetivos a 1.500 yardas, en lugar de 800. El arma ya existía en el inventario. Simplemente requería a alguien dispuesto a intentar montarla en una plataforma nunca diseñada para soportarla. La ametralladora Browning M2, calibre 50, había sido diseñada por John Moses Browning. Adoptada por el militar en 1933. Disparaba una bala de media pulgada pesando 1.7 onzas a 2.910 pies por segundo. Ese proyectil podía penetrar media pulgada de placa de blindaje a 500 yardas. Podía deshabilitar vehículos blindados ligeros. Podía desintegrar objetivos humanos a rangos excediendo 2.000 yardas. Pero la M2 pesaba 84 libras sin trípode.
Añade el montaje M63 y el peso total alcanzaba 144 libras. Cada cinta de 100 balas pesaba 35 libras. La fuerza de retroceso medía 11.000 libras-pie, suficiente para sacudir el anillo de torreta de un Sherman. Montar tal arma en un vehículo pesando 2.400 libras parecía imposible. La idea emergió simultáneamente de 3 teatros a finales de 1943. En Italia, el capitán Robert Shaw, del Escuadrón de Caballería 90. Primero soldó una M2 salvada detrás del asiento de pasajero, usando componentes de un semioruga destruido. En África del Norte, mecánicos de la 6ª División Blindada fabricaron montajes usando equipo alemán capturado. En el Pacífico, unidades del Cuerpo de Marines improvisaron M2s en jeeps usando material rescatado. Los 3 grupos descubrieron independientemente que el concepto funcionaba, no según regulaciones, no siguiendo doctrina oficial, pero funcionaba de formas que justificaban el riesgo. El intento inicial del capitán Shaw en octubre de 1943 usó un montaje de trípode alemán MG-34, capturado soldado detrás del asiento de pasajero. Esta configuración funcionó por aproximadamente 40 balas antes de que torque de retroceso arrancara el montaje del chasis. Los puntos de soldadura fallaron. El piso se pandeó. El vehículo quedó inoperable. La segunda generación, desarrollada por la 6ª División Blindada en noviembre de 1943, empleó un pedestal de acero reforzado soldado a una placa que distribuía fuerza a través de todo el piso del panel. 4 pernos pesados aseguraban la placa a los rieles del marco. Un ensamble de resorte salvado de un anillo de torreta de semioruga M3 absorbía aproximadamente 30% de la energía de retroceso. Esta versión podía sostener fuego sin destruir el vehículo. La tercera generación representó 6 meses de experiencia destilada en refinamiento. El sargento maestro Frank Kowalski, del 91º de Caballería, lideró el desarrollo en Thionville, Francia, en mayo de 1944. Kowalski había sido maquinista en Detroit antes de la guerra. Comprendía materiales y cargas de estrés. El diseño de Kowalski comenzó con una placa de acero de 3/8 de pulgada, 16 pulgadas cuadradas, soldada a barras de refuerzo atadas al marco en 6 puntos separados. Esto distribuía fuerza de retroceso a través del esqueleto estructural entero. El pedestal venía de montajes antiaéreos de semioruga M2 desechados. Un ensamble de pivote que permitía 360 grados de rotación y 85 grados de elevación. La Browning M2 montada añadía 84 libras. Un contenedor de 100 balas pesaba 35 libras. Peso añadido total, 166 libras posicionadas detrás del asiento de pasajero. Esto alteró fundamentalmente el centro de gravedad del Jeep. Tripulaciones aprendieron a compensar montando 2 contenedores adicionales de munición en el lado del pasajero. Una bolsa de arena detrás del asiento del conductor. Una segunda llanta de repuesto en el capó. Esto llevó el peso cargado total a aproximadamente 3.100 libras. La suspensión trasera se hundía notablemente bajo carga. El sistema usaba munición BMG calibre 50 estándar. Balas perforadoras de blindaje incendiarias, de bola y trazadoras mezcladas típicamente 4-1-2-1. Cada cartucho medía 5.45 pulgadas y pesaba 4 onzas. La bala podía perforar media pulgada de acero a 500 yardas, 0.3 de pulgada a 1000 yardas. La tasa de fuego en uso práctico era 450 a 550 balas por minuto, más baja que la capacidad técnica de 635. La tasa reducida venía de la necesidad de controlar el arma en la plataforma más ligera. El Jeep transmitía cada onza de fuerza a través de su marco y suspensión. El rango efectivo era 2.000 yardas contra infantería, 1.200 yardas contra vehículos blindados ligeros, 800 yardas contra aeronaves.
La movilidad del Jeep añadía una dimensión psicológica que excedía estas especificaciones. Objetivos raramente esperaban tal fuego pesado de una plataforma tan pequeña y rápida. Fuerzas alemanas encontraron primero estos jeeps modificados durante la fuga de Normandía, en agosto de 1944. Informes de la Wehrmacht del regimiento Panzergrenadier 26 los describían como vehículos de reconocimiento ligeramente blindados con capacidades antitanque. Los informes advertían que estos vehículos operaban en pares, usando velocidad y fuego automático pesado para devastar columnas antes de retirarse. Para septiembre, inteligencia alemana había identificado el patrón claramente. Jeeps estadounidenses con armas de gran tamaño montadas detrás del asiento de pasajero, operando 25 a 50 millas adelante de fuerzas principales, emboscando convoyes, destruyendo aeronaves estacionadas. La Luftwaffe perdió 17 cazas Focke-Wulf 190 por fuego M2, montado en jeep en campos aéreos avanzados entre 3 y 28 de septiembre de 1944. Soldados alemanes comenzaron a llamarlos Eisernwespe, avispa de hierro. El nombre capturaba su naturaleza: pequeños, rápidos y equipados con un aguijón muy por encima de su tamaño. La naturaleza no oficial de estas modificaciones creó caos logístico. El ejército no tenía cadena de suministro para el equipo de montaje. No existían manuales de mantenimiento. No se estableció programa de entrenamiento. Unidades fabricaban sus propios montajes usando partes salvadas, chatarra e improvisación. Para diciembre de 1944, aproximadamente 340 jeeps a través del teatro europeo habían sido modificados con montajes M2. Otros 180 operaban en el Pacífico. Ninguno aparecía en ningún inventario oficial. Técnicamente, estas modificaciones violaban regulaciones. Prácticamente, comandantes ignoraban las violaciones porque resultados tácticos eran innegables. Un jeep con una M2 podía proporcionar apoyo de fuego equivalente a un pelotón entero. Podía enfrentar objetivos a rangos donde fuego enemigo era inefectivo. Podía reposicionarse en segundos, apareciendo en ubicaciones inesperadas con efecto devastador. Y costaba solo el precio de suministros de soldadura y horas de labor calificada. El sargento de Estado Mayor James Mitchell nació en Topeka, Kansas, en 1921. Se alistó en marzo de 1942. Desplegado a Europa en junio de 1944, como parte del 91º de Caballería. Para diciembre de 1944, había estado en combate durante 6 meses. En la mañana de 16 de diciembre, Mitchell estaba conduciendo una patrulla de reconocimiento en el bosque de las Ardenas. Su conductor era el soldado Tommy Valdez de El Paso, Texas. 20 años. Habían estado trabajando juntos desde agosto. La coordinación requerida para operar el jeep modificado efectivamente tomaba tiempo desarrollar. A las 07:30 horas, artillería alemana comenzó a caer. Proyectiles de 88 milímetros. Mitchell y Valdez se cubrieron mientras metralla desgarraba los pinos. La niebla no se había levantado. La visibilidad era menos de 100 yardas. A través de la niebla, Mitchell escuchaba el sonido de la MG-42, 1200 balas por minuto, lo suficientemente rápido que disparos individuales se difuminaban en un sonido de desgarre continuo. La sierra de Hitler. El sonido se acercaba. Mitchell se movió a la parte trasera del jeep donde la M2 estaba montada. Sus manos temblaban. De frío. La temperatura estaba bajo cero. Agarró los mangos de pala del arma. Sombras aparecieron en la niebla. Uniformes Feldgrau. Infantería alemana avanzando. Mitchell contó al menos 30 hombres. Un pelotón completo. Rango 40 yardas y acercándose. Se movían cuidadosamente pero no cautelosamente. Creían que habían encontrado un jeep de reconocimiento estándar. Mitchell presionó el gatillo. La M2 erupcionó con un sonido diferente a cualquier otra cosa en el campo de batalla. Un martilleo profundo.
Cada bala calibre 50 creaba una onda de choque visible en la niebla. La primera ráfaga consistió de 12 balas en 1.3 segundos. Las balas golpearon al hombre punta alemán centro de masa. Los proyectiles de media pulgada no herían de formas convencionales. Removían. Su brazo izquierdo se separó en el hombro. Su cavidad torácica se abrió. Estaba muerto antes de que su cuerpo comenzara a caer. El pelotón alemán se congeló. El entrenamiento dictaba dispersarse. El instinto indujo parálisis. No podían identificar la fuente de fuego. Mitchell ajustó su puntería y disparó nuevamente. 6 balas. Un sargento alemán intentando organizar respuesta desapareció en rocío de sangre. Las balas continuaron a través de su cuerpo y golpearon al operador de radio detrás. El retroceso estaba intentando arrancar el arma del agarre de Mitchell. Cada disparo empujaba la M2 hacia atrás contra sus pines de montaje. El vehículo entero se mecía con cada ráfaga. Valdés tenía ambos pies trabados contra el pedal de freno, usando el peso de su cuerpo para contrarrestar la fuerza. El pelotón alemán rompió formación. Soldados corriendo a cobertura detrás de árboles que no detendrían balas calibre 50. Mitchell disparó en ráfagas controladas, caminando su fuego a través de la línea de árboles. Una bala perforadora de blindaje golpeando un pino no simplemente penetraba. Explotaba el tronco en lluvia de astillas que se convertían en proyectiles secundarios. 3 alemanes cayeron solo por fragmentos de árbol. 43 balas disparadas, 57 restantes en la cinta. Una MG-42 alemana abrió fuego desde la izquierda, rango 200 yardas. Mitchell podía ver la posición. Destello de boca de cañón desde detrás de un tronco caído. Pero el artillero alemán había cometido un error. Disparó a la última posición del jeep, no anticipando qué tan rápido Valdés podía mover el vehículo. Mitchell gritó a Valdés que retrocediera. 50 yardas. Inmediatamente, el jeep se sacudió hacia atrás. La ráfaga de la MG-42 pasó a través de aire vacío. Mitchell mantuvo su agarre, ajustando su postura mientras el jeep se movía. Esto representaba la ventaja que nadie comprendía hasta intentarlo. Tanques tenían que detenerse para disparar. El jeep equipado con M2 podía disparar mientras se movía si el artillero poseía suficiente fuerza y habilidad. Mitchell no apuntó a través de miras. El movimiento hacía puntería de precisión imposible. En cambio, apuntó el arma como extender un dedo, usando trazadoras para guiar su fuego. Disparó 8 balas hacia la posición de la MG-42. Incendiaria perforadora de blindaje mezclada con munición de bola. Las balas no simplemente penetraron el tronco, lo encendieron. La tripulación alemana abandonó su posición, y Mitchell los enfrentó mientras corrían. 3 hombres. 12 balas. 7 segundos. El enfrentamiento entero había durado 93 segundos. Mitchell contó 11 cuerpos visibles. Los sobrevivientes, estimados en 20 a 25 hombres, estaban en retirada completa. Ya no una unidad coherente. Soldados individuales corriendo por sus vidas. 100 balas gastadas. Valdés ya tenía un contenedor fresco listo, alimentando la cinta mientras Mitchell cubría la línea de árboles. Valdés transmitió en la radio. Scout 7. Reportó contacto roto, pelotón enemigo neutralizado, 0 bajas amigas, continuando ruta de patrulla. La radio crepitó solicitando confirmación. Contacto de fuerza de pelotón con 0 pérdidas. Valdés confirmó. La frase que apareció en el informe posterior fue simple. La avispa de hierro funciona. Este enfrentamiento el 16 de diciembre representó el primer uso documentado de una M2, montada en jeep durante la Batalla de las Ardenas. Pero no fue la primera vez que estas armas habían probado su valor. 3 meses antes, el 4 de septiembre cerca de Namur, Bélgica, el teniente David Chen usó su jeep modificado para destruir 4 semiorugas alemanes SDQKFC. 251 en 6 minutos. Su informe notó que el enemigo consistentemente subestimaba el poder de fuego del jeep.
El 12 de octubre, el cabo James Washington operó su jeep equipado con M2 como parte de un detalle de seguridad de convoy cerca de Metz. Cuando Panzer Grenadiers emboscaron el convoy, Washington enfrentó desde 800 yardas, matando 17 atacantes antes de que pudieran acercarse. El convoy sufrió 0 bajas. El patrón se repitió a través del teatro europeo. Fuerzas alemanas acostumbradas a enfrentar jeeps ligeramente armados se encontraron enfrentando fuego de ametralladora pesada desde rangos y ángulos inesperados. Soldados alemanes capturados reportaban durante interrogación que el sonido de una M2 creaba pánico inmediato. Significaba tanques en la vecindad o vehículos pequeños con cañones de tanque. De cualquier forma, significaba amenaza más allá de lo que armas de infantería podían contrarrestar. Para enero de 1945, doctrina táctica había cristalizado a través de experiencia de campo. Los vehículos operaban en pares designados cazador y seguridad. El jeep cazador portaba el montaje M2 con 300 balas. El jeep de seguridad montaba una M1919 calibre 30 estándar y portaba munición adicional, combustible y suministros para ambos. El capitán William Henderson de la 4ª División Blindada desarrolló lo que se conoció como la táctica golpe de avispa. Usar velocidad del jeep para cerrar rápidamente a 400 a 600 yardas. Entregar una ráfaga devastadora de 40 a 60 balas. Luego retirarse antes de que el enemigo pudiera organizar fuego de retorno. El enfrentamiento entero duraba 15 a 30 segundos. Esta táctica resultó especialmente efectiva contra convoyes de suministros. Entre 15 de enero y 28 de febrero de 1945, jeeps modificados de la 6ª División Blindada destruyeron 73 camiones alemanes, 18 semiorugas, 4 autos blindados y 2 cañones autopropulsados. Pérdidas estadounidenses: 2 jeeps destruidos, 1 dañado, 6 personal muerto, 4 heridos. La producción del equipo de montaje permaneció no oficial. El Departamento de Artillería nunca aprobó un diseño estandarizado. Cada unidad fabricaba montajes usando recursos locales y material disponible. El Batallón de Mantenimiento del Tercer Ejército en Luxemburgo produjo 47 kits de montaje entre diciembre de 1944 y marzo de 1945, usando placa de acero salvada de vehículos alemanes destruidos. La Compañía de Artillería del Séptimo Ejército en Alsacia manufacturó 33 montajes. Las limitaciones se volvieron aparentes. El peso de la M2 y estrés de retroceso destruían suspensiones a tasas aceleradas. La vida promedio antes de requerir mantenimiento mayor cayó a 2.200 millas, comparado con 4.500 para jeeps estándar. Resortes se agrietaban, soldaduras fallaban. Problemas de transmisión aumentaron 340%. El consumo de munición tensaba cadenas de suministro. Un solo jeep equipado con M2 podía gastar 600 balas en un enfrentamiento durando menos de 2 minutos. Para febrero de 1945, munición calibre 50 era frecuentemente desviada de unidades antiaéreas para apoyar los jeeps. Fuerzas alemanas intentaron contrarrestar las avispas con medidas desesperadas. Boletines tácticos de enero de 1945 advertían a tropas buscar inmediatamente cobertura pesada cuando encontraran vehículos estadounidenses pequeños con armas grandes. Los boletines recomendaban llamar por apoyo de blindaje en lugar de enfrentar directamente. Fuerzas alemanas comenzaron a apuntar a jeeps preventivamente, gastando munición antitanque en cualquier vehículo estadounidense, coincidiendo con el perfil. Una bala antitanque de 80 milímetros costaba aproximadamente $40 versus el costo del jeep de 738. Pero la práctica indicaba el nivel de amenaza que estos vehículos representaban. En el Teatro del Pacífico, los jeeps modificados encontraron aplicaciones diferentes. Unidades del Cuerpo de Marines en Iwo Jima y Okinawa usaron jeeps equipados con M2 para supresión de cuevas
disparando directamente en posiciones defensivas japonesas desde 200 a 400 yardas. En Okinawa, entre 1 de abril y 21 de junio de 1945, 16 jeeps modificados de la Primera División de Marines dispararon un estimado de 124,000 balas. La división histórica acreditó estos vehículos con destruir 89 posiciones defensivas japonesas y matar un estimado de 420 soldados enemigos. El desafío de ingeniería de montar una ametralladora de 84 libras en un jeep de cuarto de tonelada requería comprender fuerzas que la mayoría encontraban solo teóricamente. Cuando la M2 disparaba, cada bala generaba 11,000 libras-pie de energía de retroceso. El montaje de tercera generación resolvió esto a través de absorción de energía de múltiples etapas. El ensamble de pivote absorbió el primer 30% a través de compresión de resorte. La placa de piso reforzada distribuyó fuerza restante a través de 6 puntos de unión al marco. La suspensión modificada con resortes salvados de camiones de 3/4 de tonelada manejó transferencia final al suelo. El sistema funcionaba, pero requería mantenimiento constante. Pernos tenían que ser reapretados después de cada 200 balas. Soldaduras mostraban grietas después de aproximadamente 1,000 balas. Cojinetes necesitaban engrase cada 100 balas. Artilleros aprendieron que fuego sostenido excediendo 40 balas en ráfaga continua creaba acumulación de calor peligrosa. El arma continuaría funcionando, pero precisión se degradaba mientras el cañón se deformaba. Cambios de cañón eran recomendados cada 150 balas. El problema de distribución de peso creó desafíos inesperados. Con la M2, munición y artillero detrás del eje trasero, el frente del jeep se volvía ligero. Tomar curvas sobre 35 millas por hora arriesgaba voltear el vehículo. Frenado requería distancias más largas. Tripulaciones desarrollaron técnicas para compensar. Posicionaban al miembro más pesado como conductor. Montaban llantas de repuesto y equipo en el capó. Algunas soldaban placas de acero al parachoques delantero como lastre. La posición de artillero ofrecía cero protección. A diferencia de M12s en tanque con escudos de blindaje, el artillero del jeep estaba completamente expuesto. Esto creaba un dilema táctico. El arma proporcionaba poder de fuego abrumador, pero usarla exponía al operador a riesgo letal. Tripulaciones se adaptaron desarrollando tácticas de disparar y largarse. La duración promedio de enfrentamiento era bajo 30 segundos. Los mejores equipos podían disparar, mover 100 yardas y enfrentar nuevamente desde nueva posición en menos de 20 segundos. Clima frío creó problemas adicionales. El mecanismo de retroceso de la M2 dependía de lubricación fluida que se espesaba en temperaturas congelantes. Durante las Ardenas, tripulaciones aprendieron a disparar ráfagas de prueba cortas antes de cada patrulla para calentar los componentes. Falla de hacer esto resultaba en tasas de atasco excediendo 40%. Fuerzas alemanas nunca desarrollaron un contrarrestar efectivo durante los meses restantes. Su equivalente más cercano, el CDKFC 259, montaba un autocañón de 20 milímetros pero pesaba 13,000 libras y no podía igualar la movilidad del jeep. El 8 de mayo de 1945, cuando Alemania se rindió, aproximadamente 520 jeeps en el teatro europeo portaban montajes M2. Ninguno aparecía en inventarios oficiales. Dentro de 6 meses del fin de la guerra, los jeeps modificados habían desaparecido. El equipo de montaje no oficial fue removido y desechado. El ejército no quería evidencia de modificaciones no autorizadas que violaban regulaciones. La posición oficial fue que jeeps montados con M2 nunca existieron. Esto permaneció como política hasta 1959, cuando la Junta Blindada del Ejército finalmente reconoció las modificaciones en un manual técnico restringido. El manual notó que montaje no autorizado de ametralladoras pesadas demostró efectividad táctica, pero creó cargas de mantenimiento inaceptables. El concepto no murió. Evolucionó. El M151 MUTT
que reemplazó el Jeep en 1959, incorporó puntos de montaje para ametralladoras M60 y después Browning M2. Estos montajes usaban los mismos principios de distribución de fuerza que Kowalski había desarrollado en Francia. El sistema de montaje de arma del Humvee moderno, capaz de soportar Browning M2, lanzagranadas Mark 19 y ametralladoras M240, representa el descendiente directo de esos montajes improvisados. La ingeniería ha sido refinada. Los materiales han mejorado. Pero el concepto central permanece idéntico. Fuerzas de operaciones especiales continúan empleando la filosofía de avispa de hierro en conflictos contemporáneos. Vehículos modernos montan armas calibre 50 en plataformas que priorizan velocidad y maniobrabilidad sobre protección. La doctrina táctica desarrollada en las Ardenas en 1944 permanece fundamentalmente sin cambio. El apodo alemán Eisernwespe nunca apareció en documentos aliados oficiales durante la guerra. Existió solo en informes de la Wehrmacht, que no fueron desclasificados hasta los años 70. Historiadores lo descubrieron mientras investigaban respuestas tácticas alemanas a innovaciones estadounidenses. Ese apodo captura lo que estos vehículos representaban: pequeños, rápidos y equipados con aguijón desproporcionado. El sargento de Estado Mayor James Mitchell sobrevivió las Ardenas. Operó su Jeep hasta febrero de 1945, participando en 43 patrullas y 17 enfrentamientos. Su conteo oficial de muertes alcanzó 47 combatientes enemigos confirmados. Nunca disparó otro tiro después del 23 de febrero, cuando su Jeep golpeó una mina alemana cerca de Saarbrücken. La explosión mató a Valdés instantáneamente. Mitchell perdió su pierna derecha bajo la rodilla. Pasó 8 meses recuperándose antes de recibir descarga médica en octubre de 1945. Mitchell regresó a Topeka. Se casó. Trabajó como maquinista para Boeing durante 37 años. Nunca habló públicamente sobre su experiencia de guerra, aunque sus hijos recordaban que mantenía una fotografía maltratada de él y Valdés junto a su Jeep, la M2, claramente visible. Murió en 1998, edad 77. Su obituario mencionó su corazón púrpura y estrella de bronce, pero no hizo referencia a la avispa de hierro. El sargento maestro Frank Kowalski, quien perfeccionó el sistema de montaje, no recibió reconocimiento oficial. Su archivo de personal no contiene mención de los diseños. Permaneció en el ejército hasta 1964. Murió en 2003, edad 84. La mayoría de los hombres que operaron estos jeeps llevaron el secreto a sus tumbas. La posición del ejército de que las modificaciones nunca existieron significó que no había marco para reconocer sus contribuciones. Los soldados alemanes que encontraron estos vehículos los recordaban diferentemente. Hans Müller, ex sargento de la Wehrmacht, escribió en una memoria de 1983 que temían los vehículos pequeños con armas grandes más que tanques. Los tanques podían ser vistos acercándose. Los vehículos pequeños aparecían como fantasmas, destruían todo en segundos y se desvanecían. Para finales de los 90, mientras veteranos entraban sus años finales, unos pocos comenzaron a compartir sus historias. El Instituto de Historia Militar en Carlisle Barracks grabó 17 historias orales que referencian operaciones de M2 montadas en Jeep. Estos relatos, combinados con informes alemanes desclasificados y registros de mantenimiento, finalmente documentaron lo que había sido borrado de historia oficial. La avispa de hierro existió. Cambió doctrina de guerra móvil. Salvó incontables vidas proporcionando poder de fuego que previamente requería vehículos mucho más pesados. Y fue construida por soldados y mecánicos que vieron un problema y lo resolvieron sin esperar permiso. La historia de la avispa de hierro revela cómo guerras son realmente ganadas, no a través de gran estrategia sola, sino a través de miles de pequeñas innovaciones por personas que se niegan a aceptar que problemas no tienen soluciones.
El sargento Mitchell de pie detrás de un montaje no autorizado en el bosque de las Ardenas. El sargento Kowalski soldando juntos un sistema que sería replicado cientos de veces. El soldado Valdés manteniendo sus pies trabados contra el pedal mientras su artillero disparaba. Estos nombres no aparecen en historias de campaña oficiales. Estas contribuciones fueron borradas porque violaban regulaciones que resultaron menos importantes que resultados. La avispa de hierro nunca fue oficial, nunca fue aprobada, nunca se suponía que existiera, pero funcionó. Y en guerra, lo que funciona importa más que lo que regulaciones permiten. Los hombres que construyeron estas armas y lucharon con ellas comprendieron esto. No dejaron monumentos. Simplemente resolvieron el problema frente a ellos y se movieron a la próxima patrulla.